El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dicen: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado nos habla, ante todo, de San Juan Bautista, que es el nudo entre Jesús y los primeros discípulos. Y un discípulo que aquí aparece, no nombrado, pero precisamente también es el discípulo como más protagonista de este Evangelio. Es San Juan Evangelista. San Juan Evangelista en este pasaje, como siempre muy profundo también, él nos está relatando su vocación, cómo él llegó a conocer por primera vez a Jesús y quedó tan entusiasmado de él que a partir de este momento va a ser su discípulo y lo va a querer tanto al Señor que Jesús lo va a tener como su discípulo preferido. Él mismo se llama el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Esto tiene una grandísima enseñanza. Lo primero vamos a ver, tratar de entender el Evangelio. Como nos enseña aquí San Juan, cómo Dios llega a nuestra vida. Y esto, queridos hermanos, no solo la primera vez, sino siempre. Esta es una dinámica constante en nuestra vida. Cómo Dios va a llegar a nuestra vida. Cómo siempre nos va hablando. Fíjate, San Juan Evangelista va a conocer a Jesús, pero él no lo ve. Primero conoció a San Juan Bautista. Y tanto había sido tan discípulo de él, tanto le escucharía, que cuando le toque el momento de ser ahora discípulo de Jesús, él no lo descubre. Es necesario que San Juan Bautista los prepare y entonces en un momento inesperado para San Juan Evangelista, San Juan Bautista le dice: este es el Cordero de Dios. Pasaba por ahí Jesús. Jesús no lo llama a San Juan Evangelista. Jesús se hace el encontradizo y ni siquiera para San Juan Evangelista. Es San Juan Bautista que lo ve y les pasa el dato a los apóstoles y les dice: este es. Y los dos discípulos, dice aquí la Biblia, se levantaron y lo siguieron a Jesús. Y a partir de ahí todo cambia, todo cambia.
Todo cambia en la vida de San Juan Evangelista. Y lo mismo nos dice, de alguna manera, en el Antiguo Testamento, Samuel. Él no descubre a Dios. Dios lo elige desde pequeñito. Y su mamá, que sabía que su hijo era un regalo de Dios, lo deja en el templo para que sirva a Dios desde niño. Estaba a cargo del sacerdote Elí. Y un buen día, Samuel escucha que le llaman: Samuel, Samuel. Samuel es un niño inocente, es un niño puro, dócil, y a medianoche se levanta. Va donde su maestro y le dice: aquí estoy, me has llamado. Y este buen hombre le dice: no, yo no te he llamado, vete a acostar. Se acuesta el niño y otra vez: Samuel, Samuel. Y se levanta nuevamente el niño. Fíjense la inocencia que tiene. Va donde Elí y le dice: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Y el sacerdote le dice: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y entonces, por tercera vez, Samuel, Samuel. Va donde el sacerdote, nuevamente Samuel, 3 veces, fíjense. Y el sacerdote, él recibe la luz y le dice: mira, Samuel, se da cuenta que Dios está hablando al niño y le dice: Samuel, acuéstate. Y si te llama alguien, responde así. Y entonces vuelve a escuchar la llamada y el niño también obedece. Y a partir de ahí, habla, Señor, que tu siervo escucha, dice la Biblia. A partir de ahí, dice, Samuel seguía creciendo y el Señor estaba con él. Ha hecho conexión, ha descubierto cómo hablar con Dios. Esta es una manera muy antigua de hablarnos, queridos hermanos, cómo Dios se comunica con sus hijos, y va también lo mismo, la misma dinámica. Un niño, pero no empieza su vocación él solo, empieza porque alguien se lo dice. Para nosotros esto, ¿qué nos quiere decir, queridos hermanos? Aquí hay una enseñanza, sobre todo para los niños, para los jóvenes, pero también para todos nosotros. En primer lugar, sobre todo con el fondo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, porque hemos escuchado, dice: el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor, dice. Con esto nos está hablando de algo. San Juan Evangelista, San Juan Bautista y Samuel son almas virginales. Así como nuestro Señor es un alma virginal. Aquí la espiritualidad cristiana, queridos hermanos, nos está aportando un dato eminentemente práctico, pero muy profundo. De San Pedro se dice que tenía una suegra, probablemente era casado, lo mismo quizá los demás apóstoles, pero la tradición habla que San Juan Evangelista fue virgen, porque conoció al Señor siendo muy jovencito. Se conservó virgen. Y por esta virtud de la castidad, también dicen muchos autores que Jesús lo prefirió. Era un alma pura, virgen, como la de él. No digamos de San Juan Bautista, también él permaneció virgen. Y de Samuel también, Samuel un niño inocente. Ahora,
qué nos está hablando? Aquí la Sagrada Escritura nos está hablando alto, queridos hermanos, de una virtud muy necesaria si queremos escuchar la voz de Dios, ya sea para escuchar nuestra vocación personal o para seguir escuchándola con docilidad siempre. O sea, ¿qué es lo que nos impide ser dóciles a la escucha de la palabra de Dios? Hay muchos obstáculos, pero aquí nos va diciendo la Biblia un obstáculo, y es la falta de pureza de corazón. La falta de la pureza del corazón, que también abarca la ausencia de pureza en el cuerpo. La impureza en el cuerpo es la lujuria, y la impureza en el alma es la soberbia, la falta de humildad. Yo les invitaría a que lean la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Incluso se aconseja que si uno quiere leer la Biblia, lo primero tienes que leer la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es una manera de entender la Biblia. ¿Por qué? Porque San Pablo, dicen esto los sabios, dicen, quizás sin quererlo, pero cuando describe o habla a los Corintios en su primera carta, parece que es una carta dirigida a nuestro tiempo. O sea, los problemas que tenían los cristianos de Corinto en la época de San Pablo son de alguna manera los mismos retos que tenemos ahora. Y uno de los obstáculos que tenían, o una de las fragilidades que tenían los corintios, era la falta de castidad. Para ellos, la lujuria era como muy habitual en esa ciudad. Era Corinto un lugar de mucho pecado contra la castidad. Y entonces, ahí está precisamente este pasaje donde, de una manera muy profunda, nos dice, San Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, porque algunos decían que no es mala la fornicación. Fíjate, tenían una mentalidad pagana, decían, San Pablo recoge ese pasaje, dice, el vientre es para la comida. Entonces, ¿dónde estás? Uno puede comer, pues a uno le gusta un alimento, al otro otra comida, uno lo guisa de una manera, el otro de otra manera. La comida uno lo puede gustar de distintas maneras. ¿Dónde está lo malo? Dicen, ¿no? Y entonces hacían como una comparación eso. Bueno, si a uno le gusta una comida así y al otro la otra, pues bueno, que cada uno coma como le guste. Y entonces decían, lo mismo es para la lujuria. Si a uno le gusta con su cónyuge y al otro con otra más, o con otro más, o otro con otro, o que se busque una vida de locura, que se esté soltero con soltera, cada uno que viva el gusto que quiera en la carne. Que fornique, pues, que adultere, no hay problema, decían los corintios. Y viene San Pablo y para en seco esa filosofía. Una filosofía que la estaban viviendo ellos, y dice, fíjate, con qué fuerza San Pablo pone freno y dice, el cuerpo no es para la fornicación. Contundente. O sea, puede tener 1000 argumentos San Pablo, pero con esta nitidez, ya basta que lo ha dicho ya el apóstol, a nosotros ya es el mejor argumento. Es la palabra de Dios. El cuerpo no para la fornicación. Y dice, el cuerpo es para el Señor. Punto. Y esto, ¿por qué lo dice aquí? Fíjate, San Pablo. Queridos hermanos,
esto de escuchar a Dios, de ser dócil a la palabra de Dios, esto está comprobadísimo en la larguísima tradición de la Iglesia y la espiritualidad y la experiencia de los sacerdotes. Esto es común. Personas que pecan, se dejan llevar del pecado de la lujuria, cualquiera que sea, ya sea pensamientos, deseos, acciones. El pecado contra la castidad crea como una coraza, es como unos tapones, te ponen en el oído y te impide escuchar la voz de Dios. Samuel era un alma pura, San Juan Bautista, San Juan Evangelista eran almas puras. Escuchan la voz de Dios y no se resisten, van a entender. Es una debilidad que todos tenemos, o sea, la tentación es contra la castidad, todos lo tienen, nadie está excluido, nadie, queridos hermanos, todos lo tienen. Pidámosle, queridos hermanos, hoy día a este gran evangelista, San Juan Evangelista, un elegido de Dios, para que nosotros día a día seamos dóciles a Dios y por otra parte también por tantos niños, tantos jóvenes, pidamos que por su pureza y castidad, porque muchos precisamente porque se dejan llevar de esto, no descubren su vocación, no lo descubren y lo que pierden. Fíjate, aquí San Juan Evangelista escribe este pasaje, este momento crucial de su vida, que le ha ocurrido como a los 16, 15 años quizá. Él lo escribió cuando tenía 80 y más años, era anciano. Y cuando tenía 80 años, recordaba ese momento tan crucial de su vida, de manera tan íntima, tan detallada, incluso recuerda la hora. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que llenaría ese día su alma para siempre? Que ya no se le borró, no se le borró, no lo olvidaba. En los momentos más gratos, queridos hermanos de la vida, no lo olvidas. Y este hombre anciano, al descubrir a Jesús, llenó tanto su vida, fíjate, que ni siquiera se casó, ni siquiera se casó. Para ese tiempo, la castidad todavía no es algo así tan exigente. Los cristianos se casaban para ese tiempo, incluso los que eran, ¿no?, los que estaban dentro de la iglesia en la jerarquía, que todavía esto está incipiente en la época de los apóstoles. Se lo pedimos pues también a nuestra Madre la Virgen, queridos hermanos, y a San José. San José es protector, se llama así, protector y padre de vírgenes. Estamos en el año de San José, pidamos también para que San José, a todos nosotros, queridos hermanos, nos ayude a custodiar esta virtud, la virtud de la castidad, que es una virtud esencial si queremos ser dóciles a Dios. Amén.